Estamos con Franco Muschi, él es abogado laboralista, a quien le damos la bienvenida. Franco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes hoy. No, el gusto es nuestro. A ver, vamos a empezar a recibir las llamadas, pero yo antes de entrar al tema, sobre todo, queríamos tocar temas laborales en general. También finalmente se aprobó y se promulgó ya las empleadas del hogar. ¿No? ¿Cuánto va a costar ahora? Porque entiendo que aumenta finalmente el costo para el empleador. Menos dinero líquido, digamos, van a recibir las trabajadoras, trabajadores, pero va a conllevarle mayores derechos, ¿no? El tema finalmente de un seguro, etcétera. Pero lo que quería arrancar, Franco, si me permites, es esta decisión del gobierno ayer de finalmente que no haya el feriado de este día, creo que es 8 de octubre, y finalmente, digamos, se tiene la potestad de, vía un decreto supremo, quitarle ese derecho a los trabajadores en el sector privado, en el sector público, bajo la premisa de que, bueno, hay que trabajar más porque tenemos que recuperar el tiempo. Es decir, no es un tema de emergencia sanitaria, sino es el parecer del presidente de la República que hay que trabajar más. Se puede estar a favor o en contra de esa postura, pero ¿es legal decretar que ya no hay feriados por decreto supremo? A ver, no olvidemos ahí que la fuente, todos los años tenemos una norma muy similar que a principios de año regulan los feriados, los festivos del calendario anual, ¿sí? Me parece que esta norma sale en los primeros días de enero, ¿sí? En la medida que sea una norma con igualdad rango, pueden haber eliminaciones. Ahora, de todas maneras es discutible la técnica legislativa utilizada por el gobierno para efectos de desdecirse de algo que ya había propuesto en enero, ¿no? Yo tengo ciertas dudas sobre la técnica legislativa utilizada, pero bueno, es lo que se ha propuesto hace, creo que el día de ayer, hace un par de días, y que lamentablemente para los trabajadores es una disposición que van a tener que acatar, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, ¿algún sindicato podría, en todo caso, reclamar, acudir a alguna instancia? O sea, si es que finalmente alguien decide preguntarse y decir, oye, pero a ver, aguanta, ¿cómo es esto que tú te desdices de un decreto supremo y no me das mayores detalles? O sea, ¿podría finalmente generar un debate y presentarse algún reclamo en alguna instancia? Acá indudablemente hay un efecto, vamos a decir, escondido detrás de sacar, vamos a decirle así, de sacar de este mundo los feriados. Uno puede trabajar un día feriado, eso no pasa nada, no existe ninguna prohibición legal para que uno trabaje el día feriado. Es decir, no hay necesidad que el presidente salga a decir que el día 24 de diciembre, mediodía, tenemos que trabajar para que la gente vaya a trabajar, ¿no? O que el día 25 de diciembre también. Es decir, en la medida que la empresa pueda proponer y pueda acordar el trabajo, se puede trabajar. Ahora, lo que ha hecho el presidente es quitarle la consideración de feriado y por lo tanto, que un trabajador, exactamente, que un trabajador preste servicios ese día, le va a costar más barato al empresario. Eso por un lado, y no se está contemplando, ¿no? Aquellos que han tenido la oportunidad de, no sé, prever algún viaje, comprar sus pasajes, ¿no? Con esta apertura que se estaba dando del turismo y demás. A ellos, ¿quién les va a devolver? Bueno, entiendo que la empresa que te ha vendido los pasajes o qué sé yo será flexible, pero puede decidir no serlo también. Entonces ya hasta dónde estamos yendo con, digamos, esta suerte de flexibilidad a unos días nada más, a menos de una semana, lo que tendría que originar también algunas interrupciones con contratos como los que ya he mencionado. Claro, yo recogiendo un poco la opinión de mis clientes, absolutamente el empresariado está totalmente a favor de que sea desaparecido el feriado. Claro. ¿No? Es más barato y puedo integrar a mi jornada regular un día que ya lo tenía como perdido, ¿no? Pero sin embargo, lo que tú propones es absolutamente correcto, ¿no? ¿Qué pasa si yo ya tenía acordado el tema de un viaje? ¿Qué pasa si yo quería desconectarme ese día? Algo que hoy ya no se puede hacer porque estamos en teletrabajo casi todos. ¿Qué pasa si yo quería ese día desconectar? Creo que ahí también debería haber cierta flexibilidad para que el empresario pueda adoptar medidas de flexibilización y no necesariamente comenzar a quitar los feriados del calendario anual para promover el empleo. Yo creo que eso no es una salida definitivamente, ¿no? Porque el empleo, digamos, no estaba dejándose de garantizar con el feriado. Más bien, entiendo que tus clientes o las empresas donde tus clientes probablemente trabajan están de acuerdo, pero no tanto lo del sector turismo, lo de los restaurantes en zonas de otro país que requerían justamente que lleguen
visitantes. Vamos con las consultas, doctor, si le parece. Buenas tardes. Y vamos bajando el volumen de la tele o radio también, aquellos que nos llaman también para poder escucharnos mejor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya está al aire? ¿Aló? Sí, le escucha el doctor. ¿Aló? Sí, está al aire. Ay, mira, muchas gracias. Y habla Carlos Comunal de Ciudad. ¿Me escuchan? Sí, por favor, hable un poquito más fuerte y haga su consulta. Ya, mi consulta es con respecto a lo del feriado, el señor Vizcarra. Son derechos o son establecidos ya, ¿no? El trabajador se programa y todo lo demás. No es la capacidad o capricho, porque Vizcarra no es un tecnócrata, es un incapaz. Y creo que tengo la libertad de decirlo porque la única radio que nos acepta decir lo que pensamos es exitosa. Y le agradezco al señor Higinio Capuñal el haber creado esta radio del pueblo. Y nos parece no mal, sino indignante que este señor haga lo que quiera en este país. Acá en este país sabemos personas que pensamos y que defendemos los derechos de los demás. Y pertenezco al sindicato de Ciudad Natal, al SUTESAL, al glorioso SUTESAL. Entonces, no puede ser que porque el pata cree... Pero la consulta en estricto para que la pueda desarrollar el abogado. Ya, en estricto. ¿En qué se basa legalmente el presidente de la República y pasa sobre una norma y un planeamiento que ya ha sido establecido para todos los trabajadores a principio de año? ¿En qué? Bueno, ¿En su capricho propio? Gracias por su Correcto, llamada. gracias, caballero. Era un poquito la pregunta con la que arrancamos el programa, ¿no? Seguramente por haber estado marcando no escuchó, pero por ahí justo viene ese tema y un poco la respuesta, Franco, que ya habías dado, ¿no? Que podría generarse una polémica jurídica en todo caso si es que algún sindicato o gremio decide plantearla. Sí, correcto. Acá creo que la mayor fortaleza de cara a generar una crítica o una oposición a estas medidas podría emanar justamente del sindicato, que pueda haber planificado X, Y, Z cosas, estructuras de jornadas, etcétera, etcétera, lo cual podría ahí generar un conflicto laboral, ¿no? Correcto. Bueno, vamos con la siguiente. Más llamaditas entonces. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, Aló. caballero, lo escuchamos. Adelante, Sí, por favor. la consulta es esta. Mire, doctor, yo soy una persona en riesgo de cardiovascular del corazón. Entonces estoy en cuarentena. Pero ¿qué pasa? La empresa está abonando la mensualidad, pero nos ha quitado varios colaterales. Por ejemplo, alimentos, pasajes y algunas cosas más. Tuve entendido que cuando uno es de riesgo de enfermedad crónica, dijeron que tenían que pagar así lo que es normal, lo que uno percibe. ¿Es factible ese, doctor? Y para terminar, Cristian, quisiera que toques también el tema sobre la CTS cuando tengas un invitado del Ministerio de Trabajo, que el intangible Correcto. Que está ahí también lo trabajan los bancos, pues, Cristian, y uno necesita ese dinero del CTS. Esa era mi inquietud. Gracias. Así lo haremos, gracias. Franco, por favor. Sí, hay dos cosas, ¿no? El personal del grupo de riesgo efectivamente está en cuarentena todavía. Eso quiere decir que no está haciendo trabajo presencial, no está haciendo trabajo en una fábrica, en el centro de trabajo. Y a ese trabajador del grupo de riesgo, por no trabajar, si es que no puede hacer teletrabajo, por no trabajar, se le va a pagar una licencia compensable. Las licencias compensables no son otras cosas que el adelanto de sueldo, es decir, te voy a adelantar el sueldo y tú lo vas a recuperar luego. Justamente producto de esta intención de recuperación es que van a desaparecer eventualmente más feriados. Entonces, el trabajador tiene que percibir los beneficios, ingresos que percibía regularmente y que no estén, por así decirlo, amarrados a una prestación de servicios. Por ejemplo, un trabajador que era un comisionista, que percibía un ingreso fijo de el sueldo mínimo, 930 soles, 1.000 soles o lo que sea, más comisiones, definitivamente va a haber perjudicado todos los variables porque no está trabajando en el campo. En el caso específico del trabajador que acaba de llamar, él tiene asignado una serie de beneficios como, por ejemplo, alimentación, que evidentemente la alimentación te da cuando uno va al centro de trabajo. Si no va al centro de trabajo, no te voy a dar alimentación. Así que tengamos cuidado con revisar cuáles eran los ingresos antes de
la cuarentena y cuáles son los ingresos hoy con la cuarentena, y hagamos ahí una verificación para ver si son iguales o no y por qué la distinción, ¿no? Correcto. Ahí también se tendrá que verificar digamos, estos abonos que se daban con carácter ya remunerativo, ¿no? Que ya forman parte de su sueldo normal. Correcto. Por ejemplo, algo que no va a aparecer nunca son las horas extras, porque no hay prestación de servicio en sobre el tiempo, ¿no? No, pero si lo compruebas con los correos y las llamadas en exceso de la hora de trabajo, Claro. Ahí A sí. ver, en el caso de alguien que esté teletrabajando, pero en alguien Correcto. que no teletrabaja y Perfecto. solamente tiene una licencia, va Claro a que recibir sí. solamente el básico, por así Claro que sí. decirlo. Bueno, vamos con las llamadas. Buenas tardes. Está al aire, por favor, bajemos el volumen para poder escuchar su pregunta. Aló. Vamos con otra llamada, por favor. Kerly, vamos agilizando el tema, por favor. Vamos a recibir más llamadas del público. Hay que pedirles, por favor, que bajemos el volumen de la tele, de la radio, de repente lo está proyectando en otro celular o en la laptop, para poder escuchar bien y no haya este eco que no permite escuchar la pregunta hacia el abogado. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, está al aire, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Elisa, vengo a consulta para el doctor. Doctor, una consulta. Lo que no se me queda en la duda, no sé si aquellas personas que trabajan en todos los ministerios han percibido lo que es su gratificación. Ese es uno. Dos, las personas del Ministerio Poder Judicial van a laborar el día 8. Esa es mi consulta. Cristian, como el señor que llamó anteriormente, por favor, Cristian, también toma un poco en cuenta los juicios. En el caso, yo mandé un escrito hace un mes y hasta ahorita ni siquiera lo probé. En los que juicios y alimentos están todos lo que es paralizados prácticamente, porque están dando prioridad a otros juicios, pero no los juicios. Vamos a tocar ese tema, amiga. Discúlpame, porque hay otras llamadas, pero CTS y el tema de los juicios lo ha apuntado nuestra productora Kerly para tocar esos temas. Gracias, amiga. Franco, por favor. Sí, a ver, en el tema de los ministerios dependerá un poco del régimen laboral al cual estén adscritos. Por ejemplo, hay entidades públicas que también tienen el régimen laboral de la actividad privada. A ellos definitivamente se les aplica exactamente las mismas reglas que a nosotros. Es decir, este feriado que antes teníamos ya no va a existir y por lo tanto van a tener que trabajar, ¿no? Y lo segundo que hay que tener en cuenta son los protocolos de retorno. Mencionaba también el tema del Poder Judicial, esta persona. El Poder Judicial tiene un protocolo de retorno en el cual hay atención limitada y solo virtual. Yo recomendaría que estén muy atentos a implementar la casilla virtual. Eso quiere decir que se pongan en contacto con el juzgado, que requieran que crearse un correo y que por ahí se interactúe. Hoy por hoy todos los juicios laborales y todas las atenciones del Poder Judicial son prioritariamente virtuales. Así que no se gasten, por así decirlo, tratando de acudir al juzgado, que nadie los va a atender. Buen punto. Amiga, ojo al piojo, y a los que nos escuchan también, virtual. Hay que comenzarse a conectar. Si no se hacía antes, es una buena oportunidad de empezarlo a hacer. Aló, buenas tardes. Hola, Cristian. ¿Cómo está? Habla Ernesto del Callao. Muy agradecido por tu interés en este tema. Mire, el 29 de julio también yo tenía pensado salir con mi niño, que es un niño que tiene problemas, ¿no? Y no puedo. Ahora el 8 de octubre también el señor fiscal se le ocurre, se me malogró todos mis planes. Yo quiero estar con mis hijos, porque yo trabajo de lunes a sábado, el único día que descansaba era el domingo, y tampoco no podía salir con mis niños. Ahora recién puedo salir, pero hay planes, el señor Cristian. Entonces se le ocurre, y el 29, ¿quién me va a pagar? El 29 de julio. Así nomás, y se acabó los empresarios tranquilamente. Acá me paró un doble, triple, me paró normal, señor Cristian. Gracias. Ok, buen punto, gracias. Ya que es un comentario más que una pregunta, antes de ir con la siguiente, aprovechamos, creo que quedó pendiente, Franco. Sí. ¿Cuál era la pregunta, Fátima? Ayúdame, por favor. La de gratificaciones. Entiendo que tiene una duda la señora. Sí, les han pagado a los que trabajan en los ministerios. Tendría que haber sido positiva la respuesta, señor Franco. Sí, ahí en los ministerios también, ojo que tenemos varios regímenes, como el CAT, el régimen, ¿no?, de contratación pública. En estos regímenes, esto va para una discusión también bastante dilatada, pero hay gratificaciones
lo que se denomina aguinaldos, ¿sí? Que es algo similar a una gratificación. El régimen CAS está proponiéndose su desaparición, pero también tiene beneficios similares a los del régimen laboral. Debió haber percibido una suerte de aguinaldo en este caso, ¿no? Ok, bueno, vamos con la siguiente llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, le escucha el doctor Franco, por favor, hable un poquito más alto y haga su ¿Qué pregunta. tal? Buenas tardes, señorita. Sí, señorita, mi pregunta es lo siguiente para el doctor Franco. ¿Usted cree que, de acuerdo a las circunstancias y a la realidad que estamos viviendo, los feriados posteriores que restan este año, el gobierno vaya a tomar la misma decisión de decir ya no es feriado, o sea, no está atentando contra los derechos de los trabajadores? Gracias. Gracias a usted. Gracias. O sea, esa es una muy buena reflexión porque ya no va Sí. en relación a que tengo que trabajar o no, sino al derecho. Y el derecho al descanso físico es igual de prioritario como el derecho al trabajo, ¿no? Sí. Es más, el derecho a las vacaciones es un derecho igual de irrenunciable como el derecho a que me paguen por un sobretiempo, ¿sí? Con lo cual, esa priorización se debe efectuar definitivamente porque yo también creo que trabajar sin descanso es exactamente igual de explotación que trabajar sobre tiempo sin que me paguen. ¿De acuerdo? Entonces, creo que hay que llamar a la reflexión sobre si comenzar a eliminar feriados, nos queda un trecho bastante largo para reactivar de manera absoluta la economía. Si comenzar a eliminar feriados es el camino, ¿no? O por el contrario, hay que promover un poco mecanismos de acuerdo entre las partes, trabajador y empleador, para que dispongan ellos mismos cuáles son los mecanismos de compensación y de recuperación de horas, ¿no? Buen punto. Buen punto, buen punto. El tiempo nos gana, Franco, desgraciadamente, digamos, nadie llamó a preguntar, pero me hacían llegar un cuadro muy interesante. Entonces, partamos de la premisa, porque ya no puede, tiene que ser por encima o igual a un sueldo mínimo, la remuneración mínima, hablo de las trabajadoras del hogar, 1.000 soles al mes. Antes uno terminaba pagando 12.000 soles, ahora va a terminar pagando 16.000 soles por un trabajadora del hogar que gana 1.000 soles al mes. ¿Cómo así? ¿Y qué otros derechos implican? Y también la pérdida de liquidez para el trabajadora. Sí, ahí vamos muy rápido, pero con algo que creo que es muy gráfico. Un trabajador que gana 1.000 soles, ¿sí? Vamos a ponernos un poquito por encima del sueldo mínimo, que puede ser muy normal en el sector formal, una trabajadora del hogar que gane 1.000 soles, de manera mensual va a percibir una disminución de sus ingresos. ¿Por qué? Porque hoy existe la obligación de que te retenga yo una parte y lo destine a el régimen de pensiones. Es decir, al trabajador de 1.000 soles, que antes percibía los 1.000 soles, hoy va a percibir 1.000 menos 130 soles, ¿no? Y eso significa que va a recibir neto ya no 1.000 soles, sino 870. Es decir, va a recibir líquido todos los meses un poquito menos, pero no es porque le haya más bajado la remuneración, sino lo que ha pasado es que parte de su remuneración tiene que estar destinada a un aporte al sistema de pensiones. Primer efecto, mensual. Segundo efecto, anual. Como quiera que se han incrementado a casi el 100% todos los beneficios, siguiendo con el ejemplo del trabajador que ganaba 1.000 soles, antes ganaba al año 14.000 soles, que son 12.000 soles de los 12 sueldos mensuales, más CTS, vacaciones y gratificaciones de julio y diciembre, todos a la mitad, es decir, a 500 soles. Hoy, tomando en cuenta que se ha duplicado, es decir, ya no va a la mitad, sino al 100%, ese mismo ejercicio nos da 16.000 soles. Es decir, en términos anuales, el trabajador tiene un incremento de 2.000 soles al año, ¿de acuerdo? El trabajador por un lado, y también la ama de casa tiene que gastar 2.000 soles más, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo muy importante. Los sobrecostos han variado. Mensual hay una pequeña disminución para el trabajador y anual sí hay un mayor, vamos a decir, costo laboral, un mayor beneficio, ¿de acuerdo? Y ojo, otro tema absolutamente importante que no estaba en el proyecto y que está hoy. Todas las amas de casa que gasten en empleadas del hogar, ¿de acuerdo? Y que cumplan con el régimen laboral, van a poder deducir ese dinero como
renta como gasto imponible a la renta, ¿no? No olvidemos que todos los peruanos pagamos impuesto a la renta y ese impuesto es un impuesto de carácter anual. Entonces, a fin de año yo le voy a tocar la puerta a la SUNAT y le voy a decir, señores, yo gané 100.000 soles menos estos gastos y por favor, considérame dentro de esos gastos los 16.000 soles que le pagué a mi empleada del hogar. Eso es absolutamente Clarísimo. bueno porque de esa manera voy a tener una menor base imponible para pagar impuestos. Claro, y además va a ayudar también a que todos sigan formalizando a sus trabajadores del hogar y que más bien no se vayan por la informalidad. Franco Muschi, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.